pues después que gritan gloria a Dios, no se siente más fortalecido. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora está aquí para recibir la palabra. Yo acá de afuera y yo afuera. Gloria a Dios. Bueno, les quiero decir que le estoy agradecido. Tomen asiento, mis amores. Que le estoy agradecido a Dios, el Padre, nuestro Padre, y a los hijos. Todos ustedes y yo somos hijos. Amén. Y que han orado por su pastor. La verdad que la cirugía es algo que no se puede creer, porque toda cirugía siempre hay algo, hinchazón, derrames, pero el Señor me cuidó de todo. Así que, así como estoy ahora, salí y así quedé. Amén. Así que les agradezco las oraciones, le agradezco a Dios la iglesia que nos dio. Sí, Señor. Y escuché los testimonios también. Y le agradezco a Dios que tenemos una iglesia muy bendecida. Amén. Sí, Señor. Más que El bendecido. que no recibe acá es porque no quiere. Mire usted. Amén, amado. Así que cuidemos lo que Dios nos dio. Porque la iglesia somos todos. Todos somos iglesia. Amén, amado. Así que hoy tenemos, para mí es un privilegio de tener hermanos, discípulos que prediquen la palabra. Un pastor se siente, ¿cómo le puedo? No sé cómo decirle, se siente como un profesor o un maestro que lo que ha sembrado, lo que ha enseñado, no fue en vano. Amén. Entonces, por eso le estoy agradecido a Dios que tengo hermanos amorosos que predican la palabra, y así todos ustedes tienen que prepararse a querer predicar la palabra de Dios. Nunca tengan temor, yo no lo puedo hacer, nunca lo diga, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Tanto las mujeres como los hombres. Amén. Así que, bueno, hoy yo voy a presentar al hermano amado Juan Pablo, que va a dar la palabra. Gracias. Yo quiero agradecer a Dios la palabra del hermano amado Maxi. Amén. Así que para mí, no sé cómo le puedo decir. No sé cómo se sentirán los directores de fútbol cuando ganan un campeonato. Yo creo que debe sentirse algo, sí, no orgulloso, pero espiritual, de poder tener discípulos que no fue en vano lo que hemos sembrado. Amén. Y lo crecido que están y lo hermoso que es ser usado por el Espíritu Santo. Amén. Juan Pablo, gracias. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Paz. Llegando al jueves, terminando una semana complicada, me imagino, pero fortalecidos. Permítame hacer una breve introducción antes de empezar con el servicio. Me dijeron, el pastor dice que el servicio del jueves lo das vos. Yo dije amén. La siguiente pregunta fue, ¿cómo estás con Dios? Y yo dije, bien. Valoré mucho la segunda pregunta, porque cualquier otro ministro hubiera dicho, lo das vos, me quedo tranquilo, ya está, me doy vuelta, me ocupo. Pero acá hay temor de Dios. Entonces preguntaron, ¿cómo estás vos con Dios? Bien. Eso es sujeción y firmeza. ¿Por qué hago la referencia a esto? A los hijos, ya que este es el año de los hijos, se los simboliza con flechas de los valientes. No sé si lo recuerdan, pero al principio del mes el pastor predicó acerca del renuevo, y el primer mensaje que predicó del renuevo, él hizo la referencia que el renuevo significaba vástago, y vástago significa hijo, simiente, descendencia. El apóstol Sergio hizo una predica similar en estos días, con lo cual se está confirmando la palabra, y el hecho de que ante lo que hubiera sido a priori una inclemencia, una problemática, se solucionó rápidamente justamente en manos de un hijo. Maxi tomó el servicio el jueves
y lo pudo hacer, con lo cual se confirmaba el año y se confirmaba la descendencia y se confirmaba la herencia. ¿Por qué hacía referencia a la sujeción y a la firmeza? Porque una flecha solamente puede salir de la aljaba. No sé si están familiarizados con el término aljaba, es un carcaj, un quiver, un morral de donde se sacan las flechas, ¿sí? Es un morral donde tienen las flechas. La flecha solamente puede salir de la aljaba de dos maneras: o la toma el arquero para lanzarla e impactar en el blanco, o se cae. Y una flecha que se cae no perfora ni el piso. Una flecha que se cae no atraviesa nada. Y una flecha se cae solamente por dos motivos: porque no está sujeta o porque no está firme. El arquero se mueve durante una batalla, dispara, reposiciona, flanquea. Hay movimiento constante, y en la obra de Dios hay un movimiento constante, y el arquero se va a mover, el valiente se va a mover. Las flechas deben estar sujetas y firmes. Cuando me preguntaron si iba a predicar, dije amén, eso es sujeción. Y cuando me preguntaron cómo estás con Dios, dije bien, eso es firmeza. Por eso hago la referencia y le pido que me tolere esta breve introducción. Vamos a iniciar el servicio propiamente dicho con una oración. Le pido que por favor cierre sus ojos en señal de respeto y vamos a entregar este servicio al Señor. Padre Santo, Padre amado que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, entregamos este servicio en tus manos, Señor. Sabemos que tú vas a hablar, que vas a poner palabra como ya la has puesto, y que si es tu disposición dentro de tu soberanía la vas a alterar y la vas a cambiar a lo largo de esta noche, Señor, porque vos vas a hacer como vos quieras. Amén. El vaso de barro no le dice al que lo hace qué estás haciendo. Señor, el contenido es solo tuyo, el vaso puede ser mío, el vaso puede ser de mi hermano, el vaso puede ser de mi pastor, pero el contenido no se negocia, el contenido es solamente tuyo, Señor. Con mucho temor y temblor venimos a ofrecernos aquí y a dar tu palabra, Señor, sabiendo que tú vas a llenar la boca. Padre amado, te suplico que ahora respaldes esta palabra que voy a decir en voz alta. Éfata. Padre amado, yo deseo que los oídos sean abiertos y que se vayan con bendición esta noche, que su vida no sea la misma, que no sea un mensaje más, no porque lo de yo, sino porque los tiempos son finales y es necesario que empecemos a pensar. Padre amado, Padre Santo, lo deseamos y lo pedimos en tu nombre bendito, por tu nombre bendito y para tu gloria bendita. Amén. Gracias. Vamos a empezar con el mensaje que traigo para esta noche, y justamente cuando me preguntaba qué traer, paradójicamente el Señor me dijo que iba a predicar algo que no era mío, con lo cual mi ego se fue bastante golpeado a dormir. Yo quería predicar otra cosa, pero Él me dijo: lo que has visto y oído de mí, eso predica, le dijo Pablo a Timoteo. Y el Señor me dijo que yo tenía que predicar algo que había predicado mi pastor. Tenía que volver a predicar. No sé por qué, créanme, tengo muchas otras cosas que me gustaría predicar, pero Él mandó esto. Es una predicación con la cual muchos han sido bendecidos y espero que sigan siendo bendecidos, que es la armadura de Dios. Hoy quisiera invitarlos a que le demos un nuevo vistazo, a que pasemos nuevamente por la armería y nos equipemos nuevamente con la armadura de Dios. Con lo cual vamos a pivotear constantemente en Efesios y de ahí vamos a ir y venir para todos lados. Ahora, antes de empezar un estudio medianamente serio del capítulo 6 de Efesios, tengo que llamar su atención a que este capítulo está segmentado. Este capítulo está dividido y se puede dividir en tres partes, en tres etapas. Para que esté tomando nota, puede poner del 1 al 10. Habla todo lo que podemos hacer sin la armadura puesta, sin necesidad de ponernos una armadura. En los versículos del 1 al 10 es lo que está tocante directamente a la vida diaria, a la vida cotidiana. Para lo que pasa entre los versículos del 1 al 10, no sé cuántos versículos podemos poner al mismo tiempo, 3, 1, 1. Bueno, de los versículos 1 al 10 habla de la vida diaria, de la vida cotidiana. Está segmentado de esta manera. Luego de los versículos de 10 al 17 habla de batalla, es otro estadio, es del soldado, ahí sí se refiere a que hay que equiparse. Y del versículo 18 al 24, el capítulo 6 de Efesios habla del servicio. Son tres etapas distintas en el mismo capítulo y es necesario que se marque la diferencia entre esas tres etapas para que entendamos que son distintos niveles de ataque, distintos niveles de resistencia
y distintos niveles de exigencia por parte de Dios en la vida cristiana. Ahora bien, yo no quiero desilusionar a nadie, no quiero desanimar a nadie, pero sí tengo que decirle que las armaduras son para los soldados, no para las ovejas. Las ovejas no se ponen armadura. Usted no pretenda que Dios le dé una armadura para sentarse en el sofá a ver Netflix. La armadura es para pelear. La armadura es para abandonar la zona de confort. ¡Gloria a Dios! La armadura es para abandonar la trinchera. La armadura es para avanzar y recibir los golpes. Dios no te va a dar una armadura si vas a estar todo el día en la trinchera. Dios no va a perder el tiempo. Ahora, si yo tuviera que preguntarles cómo se pone la armadura, lo más probable es que todos me dijeran una manera distinta de cómo hacerlo, o su propia elaboración del versículo, o por fe, o por creer, o porque lo puedo hacer orando. Y si tuviera que citar al maestro de discipulado Roberto, él diría, voy a tratar de parafrasearlo, no es lo que vos quieras, es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y es lo que la Biblia dice, no es lo que uno quiere que crea. Yo cuando era más joven, en algún momento fui joven, tengo que retrotraer mucho, éramos estudiantes y uno de mis profesores, yo vengo de una cuna bautista, y uno de los profesores que escuchábamos, así como hoy en día se ministran con el apóstol Sergio, nosotros lo escuchábamos a Robert Sproul. El doctor Sproul una vez hizo una exhortación a todos sus estudiantes y dijo, se te exige y se te demanda que enseñes todo lo que la Biblia dice que es verdad, no lo que vos quieras que la Biblia diga que es verdad. Él fue muy enfático y hasta su tono de voz cambió. Esas palabras quedaron grabadas a fuego en mi vida. Era joven y lo acusé recibo. Hoy en día lo sigo haciendo. Cada vez que tengo la posibilidad de hablar con mi pastor, él por ahí se olvida de lo que me dice, pero yo no olvido una sola palabra de lo que me dice. Él una vez me dijo, nunca te subas a un púlpito para maltratar a alguien, para vengarte o para mostrarte. Y quedó grabado a fuego. Lo dijo una sola vez y no tuvo necesidad de repetirlo, porque es mi obligación recordarlo. Si no, él pierde el tiempo ministrándome si yo no lo recuerdo. Empecemos entonces con Efesios 6, verso 10, porque del 1 al 10 es para la vida diaria. Si quiere lo podemos leer, pero lo tocante sería avanzar directamente. Ay, Dios, el tiempo. Bueno, sería... El tiempo avanza y no para. Si los cristianos fuéramos como el tiempo, se habría convertido el planeta. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando el apóstol Pablo dice por lo demás, está haciendo claramente la diferenciación de lo que pasaba antes del verso 10, que eran cosas para las cuales uno no necesita una armadura, como honrar a tu padre y a tu madre. Él dice cómo debe desempeñarse un patrón con sus empleados, cómo deben ser los empleados con sus patrones, los hijos con los padres, un tema muy importante sobre todo para este año. Pero por lo demás, es decir, para todas las otras cosas, para las dificultades superiores, cuando estemos a otro estadio, cuando dejemos de ser simplemente cristianos y pasemos a la etapa de soldados para la batalla, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo arranco por esto? Ok. En el siglo XVII, más o menos, hubo un movimiento en Europa, siglo XVII y XVIII, que reaccionaba en contra de la apertura de la Biblia, la traducción de la Biblia. Ya saben que en el XVI Lutero había traducido la Biblia al alemán y se había traducido la Biblia al inglés, y estaban peleando porque cada palabra tuviera, cada pueblo tuviera la Biblia en su propio idioma. Fue una lucha que le llevó la vida a muchos cristianos. Muchos cristianos perdieron la Biblia porque hoy nosotros tuviéramos una Biblia, perdieron la vida, dieron su sangre, regaron con su sangre el piso. Y ver que cristianos no abren la Biblia ni para limpiarle el polvo, sinceramente es un agravio, y los que murieron se van a levantar en el día del juicio. Yo no quiero atormentar a nadie, pero es la verdad. Tenemos una bendición enorme, tenemos una herencia, tenemos un testamento. Nosotros decidimos si lo abrimos o no. Dios no nos va a obligar a abrir.
Con el advenimiento de este movimiento empezó en el siglo XVII una teología que se llamó teología de la racionalidad. De esta teología de la racionalidad surgieron frases como inerrante, infalibilidad, y se forjó una frase que hoy conocemos que es como la Biblia, palabra infalible. Todo esto surgió del siglo XVII de la teología de la racionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque también se estableció que la Biblia es no solo inerrante, sino que también es autorreferente, es autorreferencial, con lo cual es infalible. Eso es lo que la hace infalible. Tenemos que entender que hoy estamos en el 2019 y tenemos el compendio de la Biblia, como ya lo entendemos, pero en el siglo XVII la gente todavía luchaba contra saber si eran los libros correctos o eran libros apócrifos. Debían entender qué es lo que tenían. El primer compendio formal de la Biblia la hizo un hombre llamado Marción, y era un compendio muy particular porque tenía solamente algunos salmos, los evangelios y alguna carta del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque este hombre Marción decía que el Dios cascarrabia del Antiguo Testamento no tenía nada que ver con el Dios de amor del Nuevo Testamento. Contra estas cosas batallaban los reformadores del siglo XVI y los del siglo XVII. ¿Por qué hago una referencia muy rápida a esta? No porque lo quiera distraer, sino porque quiero demostrar que la Biblia es autorreferencial y que es infalible. Vamos a empezar entonces con Efesios 6:10. ¿Qué es lo que significa fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza? Si yo tuviera que preguntarle a cada uno, seguramente me darían una opinión personal. Pero como la Biblia es autorreferencial, y por eso me tomé el atrevimiento de hacer esta muy breve introducción, vamos al Salmo 89, versos 20 al 22. ¿Sí? En el Salmo 89, como la Biblia es autorreferencial, podemos ver qué es lo que significa fortalecerse en el Señor. Y acá vamos a ver una progresión lógica. ¿Sí? Del 20, empecemos por el verso 20, por favor, David. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. El verso 21, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Verso 22, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo sorprenderá. Entonces, tenemos que entender, el primer paso para ponerse la armadura es fortalecerse. El versículo 10 no está de paso, el versículo 10 muestra una progresión. No podemos avanzar a los versículos siguientes donde nos invita a poner las diferentes partes de la armadura, sino antes fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Esto cómo lo hacemos? El Salmo 89 nos dice, del verso 20 al 22, primero, ser siervo. Hallé a mi siervo David. Luego habla de la unción, lo ungí con aceite. Usted no va a ser fortalecido en el Señor si el Señor primero no lo reconoce y si el Señor no lo unge. Ahí es donde recibimos el favor de Dios, la fortaleza de Dios y la promesa de victoria. El enemigo no lo sorprenderá. No es solo que te van a fortalecer, el enemigo no te va a sorprender, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Una vez que estamos fortalecidos, entonces voy a avanzar un poco bruscamente y rápidamente a Efesios 6, verso 11. En Efesios 6, verso 11, dice que hay que vestirse. Ahí sí propiamente ya estaríamos entrando a la armería. Y dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Aquí ya claramente estamos en otro estadio. Acá ya claramente le está hablando a soldados, no le está hablando a ovejas. Es decir, esto es para gente que se quiere involucrar, gente que va a tener ataques. No el ataque diario por el cual el diablo a veces nos zarandea, sino ataques específicos, cuando vos querés avanzar en la obra, cuando vos querés hacer algo más, cuando vos decís, me comprometo, cuando a veces cantamos, que suena muy lindo, heme aquí, envíame a mí. Ese envíame a mí implica un involucrarse, no es solamente una frase linda, hay que querer involucrarse, hay que querer poner la mano en el arado. ¿Cómo nos vestimos? Pues bueno, justamente vamos a Colosenses 3, del 12 al 14. Hoy los voy a hacer pasear a Gaby y a Mori por todos lados. Los voy a hacer pasear por todos lados. Pero como dice el pastor, hay que demostrarlo por la escritura, y como ya le dije antes, la Biblia es autorreferencial. ¿Cómo nos vestimos? Porque en el Efesios 6:11 el apóstol Pablo nos invita a vestirnos. ¿Cómo nos vestimos? Entonces, en Colosenses 3, verso 12,
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿qué sigue? Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, es decir, no estamos hablando de algo que no puede pasar, puede pasar. Alguno puede tener queja de otro, ¿sí? Estamos en proceso de perfeccionarnos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo no sé cómo usted fue perdonado por Cristo, pero yo fui perdonado en su totalidad. Y sé cómo tengo que perdonar al otro, en su totalidad. No hay para dónde correr, no hay vuelta que dar, es así. Y por último el verso 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora bien, volvamos al 12, por favor. Porque en Colosenses 3 nos muestra 5 atributos y la armadura de Dios son 5 piezas. Tenemos misericordia, que equivaldría a ceñido los lomos. Tenemos benignidad, que sería la coraza de justicia. Tenemos humildad, que es el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos mansedumbre, que es el escudo de la fe. Tenemos paciencia, que es el yelmo de la salvación. Y por último, en el otro versículo separado, aplica el amor por sobre todas las cosas, vestidos de amor. Esto lo pone por separado porque la espada no es un accesorio, sino que es un arma. Y esa arma, sin amor, puede hacer destrozos. El Vaticano aprobó el uso de la ballesta en el siglo XV por considerarlo una manera humanitaria de matar infieles. La palabra sin amor puede hacer desastres. Por eso me atrevo a hacer este paralelismo entre Colosenses 3, del 12 al 14, para que estén tomando nota, y Efesios 6, 11. Habla de 5 piezas de la armadura y también aquí vemos 5 atributos, aún un sexto, que es el amor. Ahora, podríamos detenernos hablando de cada uno de todos estos. Son frutos del Espíritu. Los que estuvimos en el discipulado, el maestro le dedicó varios viernes a hablar a los frutos del Espíritu. Hablamos de la misericordia, de la benignidad. La benignidad, hay una diferencia entre ser bueno y benignidad. Benignidad es vernos nacido, no lo quiero distraer con el término en latín, pero es básicamente nacido para hacer el bien. Es algo concebido para hacer el bien. Eso habla de nuevo nacimiento, no basta con ser bueno. Ser bueno es una persona que, qué sé yo, es macanudo. No es cristiano, pero es macanudo, es bueno. La benignidad es cuando sos concebido, cuando nacés de vuelta, cuando volvés a nacer y ya sos concebido para hacer el bien. Eso es benignidad, es ser concebido para hacer el bien. Como bien pone acá Gaby, el último, que es la palabra, por sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, cuando aplicamos el amor a la palabra, tenemos que entender que la palabra no es para separar, es un vínculo perfecto. Cuando nos damos la palabra el uno al otro en la iglesia, no deberían haber contiendas, no deberían haber discusiones, no deberían haber batallas filosóficas, yo soy agustiniano, vos sos pelagiano, no debería haber ningún tipo de contienda, rivalidad o tonterías. Debería ser un vínculo perfecto en el amor, porque es amor. Si yo me paro acá a hablar de mucho, no tengo amor, simplemente doy el mensaje y el que no lo entendió se embroma porque no está en la lectura. Y no se trata de eso, se trata de avanzar, se trata de que el estado natural no sea afectado por el estado alterado. La Biblia habla de estados alterados y estados naturales. El otro día creo que lo hablaba con un hermano. El apóstol Pablo hace una clara referencia a esto cuando dice huir del pecado. El estado natural es el que debemos mantener intacto, puro. Debemos huir de cosas que nos pueden contaminar. Para ponerlo en términos simples, yo sé que usted lo entiende, pero para ponerlo en términos simples, estado alterado y estado natural. Por ejemplo, si yo pongo una manzana sana al lado de una podrida, la sana no va a sanar a la podrida. El estado natural no va a afectar al estado alterado, pero el estado alterado sí va a afectar al estado natural. La podrida sí va a afectar a la manzana sana. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice huir del pecado y de las tentaciones. Tenemos un estado natural que ha sido restaurado por Dios
No podemos dejar que nos afecte el estado alterado, y muchas veces llegan estados alterados. Por eso hay que vestirse de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mucha paciencia. Si tienen 3 camisetas de paciencia, por más que haga calor, pónganse las 3. Mucha paciencia. Y amor, mucho amor. Y créame que hace falta paciencia para tolerarse el uno al otro. No voy a hablar por ustedes, pero yo sé que no la tienen fácil conmigo, porque yo no soy fácil de tolerar. Así que yo sé que por lo menos ustedes tienen que hacer un ejercicio muy grande para tolerarme a mí. Yo a veces no sé ni cómo Dios me tolera. Sinceramente, hay gente mucho mejor que yo y el día tras día me tolera. No lo entiendo, simplemente es hermoso. Misericordia, quería hacer un alto en misericordia. Misericordia es no justicia. Y tengo que ser muy claro con esto, porque no justicia no es injusticia. Misericordia es no justicia. Cuando Dios hace misericordia, evita hacer justicia. Yo merecía este castigo, Dios lo pasa por alto, es una pascua, es un pasar por alto, eso significa misericordia. Él no hace justicia porque yo merecía justicia, yo merecía un castigo y Él no me lo da. Eso no es injusticia. La misericordia es una omisión de la justicia. Sería bueno tener un pizarrón. Omisión de la justicia. La injusticia es una violación de la justicia. Hay un océano de diferencia entre las dos cosas. Por eso a veces nosotros decimos, me pasó tal cosa con tal hermano, no es justo. Veremos cuando se torne injusto. Mientras no sea justo, veámoslo como misericordia. Tolerémonos, porque si no nos toleramos y no nos vestimos de estas piezas que marca Colosenses 3, vamos a ser incapaces de ponernos cualquier otra pieza de la armadura. Déjeme hacerle una pequeña referencia física y histórica. La armadura tiene una pieza apareada, se llaman piezas apareadas porque fueron hechas una para la otra, de cuero, ¿sí? Tiene un similar de cuero que va debajo de la armadura, porque si uno no se pone primero un brazo de cuero, los bordes filosos de la armadura lo cortarían a uno mismo. Entonces hay que revestirse y vestirse. Por eso, para ponerse la armadura, primero hay que vestirse con los atributos de Colosenses 3: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia y sobre todo, blandir la espada con amor. Blandir la espada del Espíritu con amor, porque es la espada del Espíritu, no es la espada mía, es la espada del Espíritu. Son piezas especiales de cuero para la armadura. Por eso tomo el atrevimiento de trazar un paralelismo entre Colosenses 3, del 12 al 14, con Efesios 6, 11. ¿Sí? Ahora pasando a Efesios 6, 12. El apóstol Pablo aquí hace sí una categorización de qué es lo que vamos a enfrentar cuando estemos en el estadio de soldados, cuando estemos usando la armadura. Él hace la clasificación y hace la diferenciación entre principados, potestades, gobernadores y huestes. Huestes es un término por ahí un poco medieval, un poco del siglo XVI, pero básicamente significa infantería móvil, caballería, soldado. Es un peón a disposición de un rango superior. Eso es una hueste, ¿sí? Son soldados, es infantería móvil. Y son distintos niveles a los que nos vamos a enfrentar. Nunca nos vamos a enfrentar a un nivel superior al que podemos dar, porque Dios nos va permitiendo avanzar en base a lo que podemos afrontar, en base al golpe que podemos recibir y seguir avanzando. Si nosotros Él permite que recibamos un golpe que podemos recibir, pero nosotros no seguimos avanzando, inmediatamente Él detiene la obra que está haciendo con nosotros y no nos permite avanzar más allá. Porque Él no va a permitir que nos despeñemos, Él no va a permitir que nos matemos. Él está en control de todo, porque Él es un Dios soberano. A veces Él ejecuta su soberanía ejecutiva o a veces soberanía permisiva. Él a veces permite cosas. No es que Él esté de acuerdo, que las aplaude, pero Él decide no interrumpir el curso de esos eventos y Él permite que continúen. Es por eso que a veces llegan problemas a nuestras vidas, no porque Dios lo haya decidido, pero Él sí es soberano y Él permite que eso siga curso.
Él sabe por qué lo hace, Él sabe por qué el pastor tuvo que tener una intervención, Él sabe por qué yo pasé por lo que pasé, Él sabe por qué usted está pasando por lo que está pasando, y Él también sabe por qué usted tiene las victorias que está teniendo, como los hermanos que pasaron a dar el testimonio. Porque Él no solamente permite pruebas, Él también permite agasajos y también permite victorias. Porque en las victorias también se forjan los soldados. Soldados alegres, no soldados amargados. Si un soldado está en la trinchera constantemente recibiendo golpes y bombazos, no tiene más ganas de asomar la cabeza. Y Dios nos da un motivo hermoso para asomar la cabeza. El tiempo está avanzando, vamos a Efesios 6:12, y ya estamos aquí. Y acá yo quiero trazar un paralelismo con Nahum, capítulo 2, para que entendamos más o menos cómo son estas potestades. Dice: el destructor ha subido contra ti, por tanto, guarda baluarte, vigila el camino, cíñete los lomos y refuerza mucho el poder. Ahora bien, yo tengo que ser sincero, Nahum capítulo 2 y esta clasificación la hizo hace muchos años. Yo no recuerdo si fue el pastor Otto Porta. Roberto, ¿vos lo recordás? En el año 99 más o menos, que vino el representante del Ministerio Selim, antes de que el Ministerio se separara. El representante en Argentina era Otto Porta, que creo que fue él el que dio no sé si vos lo recordás, al de Nahum capítulo 2, que él hablaba de baluartes y de todo eso. Creo que fue por ese año, ya estoy muy mayor, disculpame, tu memoria es más ordenada que la mía. Pero bien, el pastor Otto Porta, en ese entonces también el apóstol Sergio era pastor del Ministerio Selim, él hace esta segmentación y él hizo un estudio muy importante. Yo me tomo el atrevimiento de trazar un paralelismo con Efesios 6. Él no lo hizo con Efesios 6, pero en Efesios 6 vemos un orden descendiente: principados, potestades, gobernadores y huestes. Y en Nahum capítulo 2 vemos un orden ascendente. Es decir, si yo tuviera acá un pizarrón, o si Gaby mágicamente podía escribir, que no puede, le haría las flechitas para unirlo, pero guarda baluarte sería guardar fortaleza, se equivaldría o equipararía a combatir a las huestes, es decir, estaría cruzado con flechitas. Vamos a orar por el pizarrón. Cíñete los lomos estaría ligado con una flechita a potestades. Por favor, quiero que recuerden, y el que está anotando, que anote que el de Efesios 6:12 es un orden descendiente y el de Nahum es un orden ascendente. Y vigila el camino sería gobernadores. Refuerza mucho el poder sería para los principados, que ya dijimos cómo se hace en Salmo 89, versos del 20 al 22, que es: siendo siervo de Dios, que Dios te reconozca como siervo. Dios dice: hallé a mi siervo David. David no se presentó, David no dijo: acá estoy, usando. Él lo halló a David en el fondo del campo donde estaba, y él lo ungió. Es más, querían ungir a otros 7. No, a David. Yo hallé a mi siervo David y lo ungí. ¿Sí? Eso es reforzar mucho el poder. Si vos cumplís con esa condición, si vos sentís que Dios te halló, si Dios sentís que Dios te escogió como siervo y que Dios te unge, la fuerza del Señor va a estar con vos, su mano va a estar con vos y Él te va a fortalecer. Pero esto es claramente para soldados. Como dije al principio, en Efesios 6 está segmentado del 10 al 17 solo para un estadio de batalla. Es solo para la batalla. No te pones una armadura para sentarte en el sillón. La zona de confort. Te vas al campo de batalla. Vas a recibir los golpes. Mientras estás en la trinchera no necesitas armadura. Conozco a muchos siervos que tienen la armadura abollada, que han caminado mucho y que han estado en muchas batallas. Esto es claramente una promesa para el que quiere dejar de ser oveja. Hoy lo hablaba hace escasos minutos con el pastor y él me decía: hay un tiempo para dejar de ser oveja. Ovejas son las que van a venir nuevas. Hay un tiempo para dejar Efesios del 1 al 10 y para pasar a Efesios del 10 al 17. Y si Dios quiere y avanzamos, vamos a entrar al servicio, a ser servidores, y eso sería Efesios del 18 al 24. Son distintos estadios para los cuales Dios nos va a llamar. El pastor no te va a obligar. El pastor va a hacer el llamamiento. ¿Cuántos quieren ser diáconos? ¿Cuántos quieren ser ancianos? Está en cada uno levantar la mano. Y está en cada uno
el ofrecerse aún sin levantar la mano, porque quizá alguno no levantó la mano, pero sí se ofrece. Quizá alguno lo tiene en consideración. Yo no quiero obligarlo a que elija nada, pero tengo que decirle la verdad. A las ovejas se les saca la lana. Y las ovejas que no quieren proveer lana para apoyar la causa del campamento, bueno, deben ser ricas porque se las comen. Si sos oveja, no querés ser soldado y tampoco querés dar lana, a lo último tenés carne, supongo. Y con el cuerno haremos un lindo shofar. Pero todo usa a Dios. La Biblia dice, el hacha está puesta a la raíz. Ahí llega un momento en el que ya no nos podemos hacer los tontos, llega un momento en el que ya tenemos que decidir si avanzamos o seguimos ocupando un lugar. Hay un momento en el que tenemos que decir, sí Señor, quiero más, quiero más, quiero más. Ahora bien, pasando a Efesios 13, Efesios 6, 13. El apóstol Pablo acá hace una advertencia del día malo, una exhortación a la batalla, nuevamente hay una exhortación a la batalla. Es muy claro y también hace una advertencia a lo que va a pasar luego de la batalla, si estás firme o no estás firme, si permaneciste o no permaneciste. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, acá ya le habla claramente a soldados. Es una administración en Efesios que ya va directamente para los ministros de Efesios. Timoteo, Tito, Tíquico, los que estén ahí. Ya va directamente para los ministros. Tomad la armadura y les hace una advertencia. Va a haber un día malo. No me vengan con que ay, me pasó tal cosa. Va a haber un día malo. Van a haber golpes. Si Dios te está diciendo vestite de armadura, no te está diciendo que va a ser todo color de rosas. No te está diciendo que la vida va a ser fácil o que la vida es bella, que todo te va a sonreír. Dios es demasiado bueno y nos ama demasiado como para prometernos eso. Él nunca prometió que iba a ser fácil. Él nos prometió que al final del camino lo íbamos a encontrar a Él. Nada más. Yo no te puedo decir que va a ser fácil, yo no te puedo decir que van a haber ponis encantados saltando en la pradera, ni arcoíris, ni flores de colores. Yo lo único que te puedo decir es que va a ser difícil, que va a ser complicado, que te vas a tener que separar de mucha gente, pero también te puedo decir que vale la pena. Vale la pena elegir ese camino. Vale la pena. Si comprendiéramos por un segundo el espacio temporal que implica esta vida y lo que implica la otra vida, la futura, la eterna, te puedo asegurar que cambiaríamos de manera de pensar así. Entenderíamos que nuestra vida es esta y aquella es una vida pasajera. Algunos toman aquella como la vida real, vienen acá, dan un par de horas y toman esta como una vida pasajera. Si yo pudiera demostrarles de alguna manera, hacerles comprender el espacio temporal, lo finito que es esto, cambiarían enseguida. Gaby, por favor, contá hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el espacio temporal que vivimos acá. Ahora contá durante 55.000 años. No, está bien. Eso, lo que quiero demostrarle es que 5 segundos es el equivalente a lo que vivimos acá delante de Dios. Si yo a usted le dijera contá durante 50 años, que tampoco serían 50 años, porque es eterno, eso es lo que vamos a vivir allá. Es decir, acá estamos recibiendo el tiempo para ordenar nuestras cosas y pasar allá. Y algunos utilizan el tiempo. No me quiero pelear con nadie, porque si no se va a llamar haciendo amigos este mensaje, pero algunos utilizan el tiempo, no sé, juntando figuritas o viendo Netflix. Capaz que está en la Casa de Papel y hoy no puedo venir a ver el culto. Este es un espacio muy chiquitito, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay. Yo mañana, y no necesariamente por la edad, a ver, yo podría decir, me quedan 40 años, y si salgo a la calle me atropellan auto, y si mañana no me levanto vivo, no hay tiempo. Más allá del tiempo que creemos que nos queda, no sabemos cuánto nos queda. Entonces,
yo los conmino humildemente a que avancemos. No quiero que sea una prédica bonita. Discúlpeme, yo no me quiero pelear con nadie, pero es necesario que veamos que la Biblia no es solamente una fuente de perlitas bíblicas. La Biblia es poderosa y la Biblia es autorreferencial. Si Dios es santo, la Biblia es santa. Yo acepté al Señor a los 8 años en una iglesia y uno de los pasajes que marcó mi vida a fuego fue cuando Dios habló con Aarón y estableció el sacerdocio. Yo se lo voy a parafrasear porque no quiero perder mucho tiempo, pero básicamente Dios le dijo: Aarón, mira, las cosas son así. Por cualquiera que se atreva o presuma ministrar en mi nombre, he de ser considerado santo, y ante el pueblo seré tratado con reverencia. Esos son mis términos y no los negocio con ninguna criatura. No los voy a negociar con ninguna criatura. Ante el pueblo seré tratado con reverencia, y cualquiera que se atreva a ministrar en nombre de Dios tiene que considerarlo santo. Y si consideras que Dios es santo, su palabra también. Y la palabra de Dios, además de inerrante, es más literal de lo que muchos creen. Es más literal de lo que a muchos les gustaría. No muchos se sienten cómodos. Es que no nos sentimos cómodos en presencia de un Dios santo. Yo eso lo entiendo. Juan Calvino lo dijo perfectamente: es la experiencia normal de un hombre temblar como una hoja ante presencia del santo. Habacuc fue muy específico. Cuando Habacuc se estaba quejando en su torre, él fue muy claro, casi burdo. Él dijo: la podredumbre se apoderó de mis huesos cuando vi al santo. No somos tan audaces en presencia del santo. Al menos yo no lo soy. Gracias a Dios no soy tan inconsciente. En la advertencia que nos hace el apóstol Pablo, hace una exhortación a la llamada, una advertencia de los resultados, porque van a haber cimbronazos. Y cimbronazos que nos pueden dejar tecleando. Más de uno ha pasado por cosas y ha quedado tecleando. Yo lo sé, no necesito que levanten la mano. Más de uno ha pasado por experiencias y ha quedado temblando de las experiencias. Y es justamente lo que el apóstol Pablo dice: para habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, te están empezando a aumentar las dificultades, te están empezando a aumentar el nivel de tus enemigos. Lamento informarte, o me alegra informarte, que vos también tenés que empezar a aumentar. Tenés que empezar a entender que el enemigo ya no te ve como una ovejita, que el enemigo ya te ve como hueste de Dios, que el enemigo ya te ve como un soldado de Dios. Ya no pasás desapercibido. Vas a empezar a recibir ataques. O te involucrás, o vas a ser una baja más. Dios no quiere que nadie sea una baja, por eso Él provee de todo el equipo que uno necesita. Basta que uno quiera ponerse. ¿Sí? Perdóname la desprolijidad, pasamos a la hojita. Padre Santo. Bueno, algunos hablan en lenguas, yo escribo en lenguas. No me entiendo. Bueno. Verso 14. Sí, 14. Efesios 6:14. En Efesios 6:14, si bien no habla de la armadura puntualmente, habla de la coraza, pero acá sí hay una progresión lógica. Dice primeramente estar, ¿sí? Y yo no quiero que pasemos por alto esa palabra, estar. Acá hay un primer paso, que es estar. Tan básico como eso. Yo no le puedo hablar a alguien que no está acá. No me va a escuchar. Entonces estar es importante. Estar es permanecer, perseverar, seguir estando, seguir avanzando. Eso es estar. El primer paso es estar. Pues, ¿cómo hay que estar? Bueno, primero hay que estar, hay que permanecer. Ahora, ¿cómo hay que estar? Firmes. Firmes. Por eso hacía la referencia de la aljaba, hacía la referencia de la flecha, sujeto y firme. Si no te caes de la aljaba, te caes. En el movimiento te caes. O crees que te están sacando cuando no te están sacando.
El arquero conoce sus flechas, él solamente hace así, tantea y dice, a ver, esta no, esta es la que estoy buscando, y la saca. Si vos no estás firme, no estás sujeto, te vas a caer. Y una flecha que se cae es una flecha que se pone a ser hollada y se rota, porque una flecha que se cae no perfora nada, la flecha se cae, ¿sí? Entonces el segundo paso es estar firmes. ¿Cómo estamos firmes? Y yo acá le tendría que dar un par de referencias. Gálatas capítulo 5. Me agarré distraído. Y luego vamos a pasar a Filipenses 1:27. Pero por ahora, Gálatas 5:1. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo hacemos entonces para estar permaneciendo? ¿En qué manera estamos firmes? ¿Cómo hacemos para estar firmes? En libertad. Perfecto. En libertad. No estéis otra vez sujetos al yugo. Esto habla de sujetarse voluntariamente otra vez a un yugo, habla de iniquidad, habla de permanecer, habla de intentar perseverar en algo que sabemos que no debemos perseverar. Vamos a Filipenses capítulo 1, verso 27. Si bien esto del yugo es bastante contundente, busqué este de Filipenses porque es en un contexto un poco más militar, un poco más exhortando a la batalla. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces se trata de estar firmes en un mismo espíritu. No se trata de estar firmes cada uno por su lado. Ah, yo estoy firme, mirá que el hermano, qué mal que le va ahí, pobrecito. Qué lástima. Yo estoy firme. Es estar firme unánimes. Si yo estoy firme y no puedo hacer que mi hermano que está al lado mío se establezca, para nada estoy firme. No sirvo de nada. A lo sumo me meterán un clavo en la frente y colgarán una maceta, porque para otra cosa no sirvo. Necesito cumplir una función dentro del cuerpo. El apóstol Pablo lo diría de otra manera: todo es para edificación del cuerpo. Yo tengo que estar firme, pero tengo que estar unánime. Entonces en Efesios 6, 14, cuando dice estar firmes, habla primero de perseverar, de permanecer, de venir a la iglesia, de estar en la iglesia, unánimes y condoliéndome de lo que le pasa al que tengo al lado. No puede ser un extraño más, no puede ser un foráneo, no puede ser un forastero que pase y digo, bueno, ¿cómo estás? Dios te bendiga, chau, nos vemos. Tengo que condolerme, tengo que sentir algo, tengo que involucrarme. Tenemos que estar unánimes. ¿Por qué tenemos que estar unánimes? Combatiendo por la fe del Evangelio. Acá hay nuevamente una exhortación a la batalla. Perdónenme, pero esto está muy claro. Una tras otra, el apóstol Pablo deja muy en claro que este capítulo es para la batalla. Una vez tras otra, el apóstol Pablo dice, ¿para qué es la armadura de Dios? Es para la batalla. Y discúlpeme, parece una verdad de perogrullo, pero una armadura es para la batalla. Uno no se pone una armadura cuando sale de la ducha o porque tiene frío. Una armadura es para la batalla. Pero a veces hace falta recalcarlo porque creemos que la armadura es para que no nos pase nada malo. Para eso en el mundo lo teníamos a San Expedito o a la estampita de no sé quién. Esto no es ni San Expedito ni es una estampita. Esto cumple un propósito. Dios no le da perlas a los cerdos. Dios cumple un propósito. Dios, si te va a dar una armadura es porque la tenés que usar y luego te va a demandar lo que hiciste. Te va a demandar lo que hiciste. Él da los talentos, vos los recibís, pero sos vos, con tu autodeterminación, el que decidís qué haces con esos talentos, el que decidís qué haces con esa armadura, el que decidís qué haces con tu vida, porque de fin de cuentas esto se trata de tu vida. Esto es personal. Como dice el apóstol, cada uno envuelve su propio paracaídas. Acá cada uno tiene que velar por lo suyo. Cada uno tiene que decidir qué es lo que quiere. Uno no puede hacerlo por otros. El tercer paso de Efesios 6, 14, dice, ceñidos vuestros lomos. Acá hay un tercer paso. Y yo, disculpe, la referencia es de Lucas 12:35, pero yo no puedo evitar leer la palabra ceñidos en la Biblia y no
referenciar automáticamente a la Pascua. Recuerden el llamamiento como fue en la institución de la primera Pascua. Él dijo: la comerán así, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies, con el bordón en su mano, listos para partir. Era una pertrecharse, era un vestirse, era un acondicionarse, no para la batalla, una armadura, pero sí para partir, era para un éxodo. Y siempre el denominador común era estar ceñido. Por eso yo cuando leo la palabra ceñido automáticamente lo asocio con la Pascua, con el pasar por alto, con lo que se nos perdonó. Porque usted tenga en cuenta que mientras a usted se le pasaba por alto, al pueblo de Egipto, el ángel destructor pasaba por el medio y mataba, destruía, aniquilaba. Fuimos salvados de mucho. Se nos debería caer un gracias de vez en cuando. Demasiado fuimos salvados. Yo al menos no lo merecía. Yo le pedí al Señor que mande a alguien mejor para ministrar, cuando me enteré que tenía que ministrar yo. Porque yo sé que yo no lo merecía. Y yo sé lo que tengo que agradecer. Cada uno sabe lo que tiene que agradecer. Y acá no se trata de que uno sube porque es digno o no. Yo sé lo que valgo, lo que peso. Y yo sé que no lo merecía. Y también sé que la imputación de la justificación de Cristo es lo que me hace justo. Esa obra perfecta es la que nos hace justos a todos. Vamos a tomar como referencia, Gaby, no te quiero distraer, de Lucas 12, verso 35, y vamos a leer todos. Habla de, básicamente se lo anticipo, habla del siervo vigilante. Lucas 12, 35. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lucas 12, 35 habla de la parábola de los siervos vigilantes. Nuevamente la referencia es a siervos, nuevamente es a los llamados, nuevamente no es para todos, es solamente para los siervos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Yo creo que ya se ha predicado hasta el cansancio de lo que es una lámpara encendida. Es una vida de comunión, es un constante buscar en la palabra de Dios para identificarse con Dios, para identificarnos con aquel que nos llamó. La otra vez tuve el privilegio de ministrar del servicio de las ofrendas y hacía justamente esta referencia, el por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, porque Abel se identificó con Dios, porque Abel cuando tuvo que hacer una ofrenda, recordó la ofrenda que hizo Dios cuando perdonó a Adán, que él sacrificó. Entonces Abel buscó una identificación con Dios. Eso fue lo que permitió que el fruto, la ofrenda de Abel fuera agradable, porque Dios vio que él se estaba intentando identificarse con él. Uno debe tratar de identificarse con Dios. Eso es lo que mantiene nuestra lámpara encendida. Eso es lo que va a permanecer en nosotros al final. Porque dice la Biblia en los Salmos: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece hasta mañana. No. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Esta Biblia que tenemos acá, cuando este mundo se vaya, va a seguir. Para siempre. Ya no va a estar escrita, impresa en papel, ya no va a decir Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. La voy a tener grabada en la frente, la voy a tener en la mente y en el corazón. La palabra de Dios va a seguir. Por eso, si tenemos algo que nos va a acompañar por toda la eternidad y no invertimos un solo segundo tratando de involucrarnos o de identificarnos con esto, y nos asemejamos a criaturas necias, casi recalcitrantes. Vamos ahora a la coraza. La coraza básicamente es la coraza de justicia que habla en Efesios 6, 14. Finalmente acá nos invita a ponernos la coraza de justicia, ya no hay más pasos previos, nos ponemos la coraza de justicia. Ahora, ¿qué es la coraza de justicia? Es justamente lo que hablaba antes, la imputación de la justificación. Entender que la obra perfecta de Jesucristo nos justificó delante del Padre. Nosotros somos justos por obras, sí, pero no por obras nuestras, por la obra de Jesucristo. Por eso decimos que somos justos por fe, porque la obra perfecta de Jesucristo en la cruz se nos imputa a nosotros. ¿Qué es una imputación? Es pasar de un estado a otro, es de pasar de mi cuenta a la cuenta de Jesús, todos mis pecados, y que Jesús pasa de su cuenta a mi cuenta toda su justificación. Eso es una imputación, es una involucrar a alguien, es imputarlo. Esa es la imputación de la justificación. Eso es lo que hace que nosotros seamos justificados delante de Dios. Es la justificación de la obra de Cristo.
le preguntás a un nene que va a la escuelita dominical qué es lo que hizo Jesús por vos y te dice que Jesús murió en la cruz por mí. Y básicamente está bien. Y muchos cristianos creen que eso también está bien. Pero eso no es solamente lo que Jesús hizo. Porque si bastara solamente con eso, Jesús bajaba, moría en la cruz, resucitaba y volvía a subir. Jesús no hizo eso. Jesús vino, nació de una mujer, vivió toda su vida, le dijo a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista lo saluda en el desierto con el Agnus Dei, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él le dice, cumplamos con todo. Jesús vino a cumplir con todo. Jesús vino a cumplir lo que no se había cumplido. Si Jesús solamente moría como un siervo en el matadero, nosotros volvíamos al casillero cero, volvíamos al estado de Adán antes de pecar. No fue eso lo que obtuvimos, nosotros obtuvimos mucho más que eso, porque Jesús no solo fue el cordero, también fue el macho cabrío que se expulsa fuera del campamento, que es desterrado, sobre el cual se le cargan todos los pecados. Ese macho cabrío fue expulsado cuando Dios dio vuelta a su rostro y no lo miró a Jesús. Eloí, Eloí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, cuando vio a Jesucristo cubierto de pecado, dio vuelta a su rostro, porque Dios es santo y no podía ver. En ese momento se cumplió la expiación del carnero. En ese momento el carnero fue expulsado fuera del campamento y la obra perfecta de la justificación de Cristo tuvo lugar. Es en ese momento cuando el diablo esperaba y decía, ¿por qué no lo evita? ¿Por qué no baja un ángel? Lo están por clavar, ya lo clavaron, se está desangrando, miraba al cielo, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué permanece inmóvil? Dios permaneció inmóvil, Jesucristo cumplió con todo lo que había que cumplir, resucitó el tercer día y fue ahí cuando Dios detuvo el tiempo y le dijo al diablo, jaque mate, la obra es perfecta. El sacrificio fue perfecto, no es solo el Cordero de Dios, también es el carnero que se llevó la expiación. Por eso él debía ser separado y por eso él debía estar abajo predicando. La justificación de la cual nosotros adquirimos coraza es perfecta, es inerrante, es inefable, no tiene falla. Es demasiado perfecta para que sea nuestra, pero por amor y misericordia se nos otorga. Es un regalo demasiado. A mí me enoja cuando muchos dicen que la salvación es gratis. La salvación no fue gratis. Costó sangre. La sangre de mi Señor no fue gratis. Es como que te inviten a comer y el otro agarre la cuenta y la pague. Y vos digas, comí gratis. No comiste gratis, la pagó él. No fue gratis. La salvación no fue gratis. Costó mucho. Y deberíamos honrarla y cuidarla con temor y temblor. Padre Santo, se me va el tiempo, no quiero dejar de hablar de los pies. Efesios 6:15, muy rápidamente te voy a pedir que por favor compenses todo el tiempo que yo pierdo, que lo ganes vos. Dios te bendiga, papito. Como la Biblia es autorreferencial, y por eso me tomé el atrevimiento de hacer la referencia al siglo XVII y explicárselo, Pablo, cuando habla de la coraza y busca el ejemplo de una armadura, se refiere básicamente a Isaías 59. Aquí se habla de la armadura de Dios. Y a mí me encantaría leerlo entero, pero ya se va el tiempo. Pablo traza un paralelismo con Isaías 59 y él se permite antagonizar con el verso 7 puntualmente, donde Isaías habla de que los hombres se apresuran para derramar sangre. Poneme Isaías 59, verso 7, por favor. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Sí? No conocieron camino de paz ni de justicia. Sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ello fuere, no conocerá paz. Sigamos. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque nosotros
porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Aquí cuando Isaías habla de los caminos del hombre, tenemos que entender que no había evangelio, no había buenas nuevas, no había una alternativa. Pablo lo que hace es trazar un paralelismo, porque más adelante habla de la armadura de Dios, ya en el verso 17 en adelante habla de la armadura de Dios, habla de la coraza de justicia, habla de todo esto, que a mí me encantaría hablar, pero por razón del tiempo no lo voy a hacer. Pero Pablo antagoniza en ese punto. Ahora tenemos un evangelio, el apresto del evangelio de la paz. Es el evangelio de la paz. Y por favor no crean que es casual que Pablo use esa palabra. Pablo lo que hace es diferenciar lo que antes era nuestro único camino, el único camino que tenía el hombre, que era apresurarse para derramar sangre, que era un camino de mal, que era un camino de violencia. Hoy tenemos una alternativa, tenemos un evangelio, tenemos un mejor camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora hay un evangelio, ahora tenemos una alternativa, y nos insta a que nos pongamos el apresto del evangelio de la paz. Ahora, no sé cuántos lo saben, pero el apresto es un tratamiento que se le da al cuero como una ropa para endurecerlo. Muchos lo usan para planchar, diluido, pero el apresto crudo y duro es un tratamiento químico que se le da al cuero para endurecerlo. El apresto del evangelio de la paz significa que el camino va a ser muy difícil, que necesitas apresto, que necesitas endurecerlo, que necesitas fortalecerlo, porque va a ser muy difícil. El camino va a ser desgastante, el camino va a ser a veces hasta traicionero, a veces vas a naufragar, a veces vas a tener que correr y a veces te vas a tener que detener. Por eso nos insta a ponernos el apresto del evangelio de la paz, para endurecer el calzado, porque no va a ser fácil, pero vale la pena. En el verso 16, Efesios 6, 16. Vamos al verso 16. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso decía Efesios 6, 15. Trazaba un antagonismo con Isaías 59, 7. Y ahora, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Ahora me gustaría ir a 2 de Samuel, capítulo 22, 31. Los dardos de fuego del enemigo básicamente son los pequeños ataques, son dardos de fuego del enemigo, son pequeños ataques que recibimos en la vida cotidiana, que lo que buscan no es destruir, sino quitar la paz, inquietarnos, sacarnos el sueño, disgustarnos, predisponernos a mal, venir a no recibir. Ya con solo tener una sola queja, un brote de una raíz de amargura, ya no recibimos lo que debemos recibir. Los dardos de fuego son esos. ¿Y qué es el escudo de la fe? La fe es justamente esperar, es confiar, es reposar. Eso es tomar el escudo. 2 de Samuel dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Entonces, ¿cómo nos ponemos el escudo del Señor cuando nos vestimos con la armadura? ¿Cómo tomamos el escudo? Esperando en Él, confiando en Él, confiar. Eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Es muy difícil. Yo acá no le vengo a vender cuentos, es muy difícil, sinceramente. Por último, hablaba del yelmo, el tiempo se me fue inexorablemente, yo lo lamento mucho. El yelmo, voy a hacer una breve referencia. El yelmo es una parte de la armadura que protege la cabeza. Todos sabemos lo que la cabeza significa. Es un llamado, solamente Dios podría hacerlo de esta manera. Dios te puede dar una parte del equipo que no es para protegerte a vos, sino que es para proteger a otro. Parece casi irracional, pero Dios funciona así. El yelmo es para proteger a la cabeza. Tu pastor, tu papá. El yelmo es para proteger la cabeza, es un casco. Recuerden que la cabeza, por eso dice el yelmo de la salvación, por la cabeza entra la salvación. El carcelero salvó a toda su casa. Cornelio salvó a toda su casa. Es la cabeza del hogar la que decide la salvación de una casa. Y cuando se ataca la cabeza, se puede perder toda una familia. Por eso el yelmo es importante, ponernos el yelmo. No es casualidad que después de la última parte, que es el yelmo, el apóstol Pablo insta a que oren por él. Orad por mí, pide Pablo. Ese es el verdadero yelmo. Cuando uno se pone el yelmo, no crea que está cubriendo su propia cabeza.
Bueno, sí, está cubriendo su cabeza, que no es usted, es su papá, su pastor, es su cabeza. Si hieren la cabeza, se puede perder la salvación de toda una casa. Y este año las casas van a ser muy atacadas. El tiempo me ha avanzado, yo le pido que me disculpe, me hubiera gustado hablar mucho más detalladamente de todo esto. Yo lo tengo que despedir y si bien el privilegio de orar por usted es mío, a mí me gustaría que la bendición para ir a casa la diera nuestra cabeza, porque estamos muy contentos de que Él esté aquí. Me gustaría que la oración final y la bendición final la dé Él como cabeza de la casa. No me abrocha el saco. Qué hermosura que nos predicó mi amado Maxi y el hermano. Qué sabiduría hermosa. Y cómo uno se siente identificado. Porque al pastor lo ven predicando todas las prédicas. Pero Él trajo la palabra para la iglesia, para todos nosotros, para ser bendecidos. Para ser bendecidos y también identificarnos en la iglesia que estamos. Amén, amados. Padre, yo te doy gracias. Gracias. Porque no hay hermosura más grande en esta tierra, Señor, que tener la revelación de tu palabra, Señor. De tener el mensaje de tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Padre, es la que sana, libera y entra en nuestra alma, Padre. Entra en nuestra alma, Padre, porque ha entrado en el corazón de cada uno de nosotros. Yo bendigo a este siervo, amado tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, por la enseñanza, por el amor con que dio este mensaje y la palabra que ha sido revelada, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor mío y Padre mío, te doy gracias, muchas gracias, porque desde que abrimos esta iglesia, yo le he enseñado a todos mis hermanos que pudieran todas las mañanas colocarse la armadura de Dios, en el nombre de Jesús. Y qué profundidad tiene la armadura de Dios. Pero lo más grande de esa armadura es tu misericordia, Señor. Esa justicia que tuya es perfecta. Y tú muchas veces no cumples tu justicia sobre nosotros por misericordia de cuanto tú nos amas, Padre. Por eso la cobertura de una iglesia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo este pueblo que tú nos has confiado a esta iglesia, a este lugar. Señor, y yo como Padre de ellos y ellos hijos míos, porque lo declaro en este año del renuevo como los vástagos de esta iglesia, de que son hijos, Padre, para mi vida, para la vida de mi esposa, en el nombre bendito de Jesús, y que podamos recibir al que entra por primera vez, amarlo y acariciarlo como ovejas amadas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te vamos a dar alabanza, te vamos a glorificar. Y también a aquel que necesite oración, vamos a ministrar sanidad y liberación, Señor, para la gloria de tu nombre. También declaro que pueden ser sanados y liberados en la alabanza, en la palabra y en todo lo que tú tienes en este lugar. Para la gloria de tu nombre. Si solo tú puedes creer, si solo tú puedes creer, yo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.